Gordo, un podcast sobre Fat Records en español, capítulo 10, Face to Face. Capítulo 10. Llegamos al 10, weón. Pensé que nunca iba a pasar. Tomando nombres, tú duende, te alcanzamos. Traidores, vamos por ti ahora. La mala religión, nunca te vamos a alcanzar. No, él nos lleva un poco más de ventaja. Pero Sí. bien, esto ya va en serio parece, porque ya pasando los 2 dígitos ya es porque es de verdad. Sí. Es técnicamente también el capítulo 11 porque empezamos desde el 0. Así que... Correcto, sí, correcto. Pero bueno, pasó Ya. piola. Hoy es oficial el capítulo número 10. 30 años de carrera, 10 discos de estudio, numerosos sellos, banda un poco polémica incluso, 3 discos en Fat, pero aún así parte de las grandes ligas y lo más importante, aún vigentes, Face to Face. Bien, banda grande, pez gordo, Banda grande. pez gordo. Sí. Increíble que a los 50 años hayan sacado un disco de pan rock. Está bueno. Hoy Está día bueno, salió, sí. de hecho, y sí, lo escuchaste, yo también lo escuché, así que está. Quizás no podemos hilar tan fino porque salió hace un par de horas nomás, pero está bueno, no pierde la magia. Sigue mucho la línea musical de su anterior, que fue el Protection. Así es que no hay muchas sorpresas, pero sí la canción 3 y la penúltima, me llegaron Buena, al ¿no? tiro. Sí. Buena. Hay que decir que hoy día es viernes 10 de septiembre. Por allá, por donde está Andy, está madrugando. Yo acabo de terminar acá mi jornada laboral y está lindo el día, así que nos decidimos hacer el capítulo el mismo día que sale el disco nuevo de Face to Face y escucharlo 1 o 2 veces para tener nuestra apreciación personal bien fresca. Y como dice Andy, buen disco, viene en la línea del Protection, buenos hits. Todavía obviamente no lo dijeron mucho porque lo escuché un par de veces. Los singles están buenos. El último tema también me gustó, que también lo habían tirado en internet ahí hace un poco. Así que eso, pues. Pero antes, ¿qué hay de nuevo? Vi que en tu Instagram te llegó por fin el box set de Bad Astronaut, así que te doy ahí un par de segundos. No, Te pero fue una quejaste. alegría. Sí, me quejé mucho, pero debo reconocer que este año 2021, como este año medio raro, abracé a un cartero. Te lo vino a dejar el cartero, ¿no lo tuviste que ir a buscar o sí? No lo tuve que ir a buscar. Por suerte no lo tuve que ir a buscar, así que me lo trajo y nada, está hermoso, está... cada disco es como... Cada color de disco viene como en relación al color de la tapa. No, está hermoso. Ni siquiera aún lo puedo escuchar completo, escuché un par nomás, pero tengo trabajo para el fin de semana. Ahí lo compartimos en las historias de Gordo Podcast, pero nada, una emoción. Al fin, weón. Al fin, después de tantos años, tener algo físico de vaso, ¿no? Es como algo bacán. Fue un pequeño triunfo para este tercermundista. Ya, pero no te tiré al suelo, pues. ¿Para qué? Puta, es que vengo saliendo de un pequeño resfriado, entonces ando como ahí a medio tiempo todavía, ando como medio lento. ¿Un resfriado normal o te pegó la vacuna o qué? No, resfriado normal. Es que me las di de joven, pues, bueno, y salimos a carretear y nada, pues el frío ya a esta altura pasa la cuenta, así que no, pero nada, ya pasó ya estamos en ya estamos mejorados ya, queda un poco, pero nada. Bueno. Oye, ¿Y vos? nosotros tiramos. ¿Tú? Yo, ¿Cómo estás? bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué Bien. hiciste? ¿Hiciste algo hace unas semanas atrás? Sí, Algo que sí, todos queríamos hacer. Sí, fui a un concierto después de 1 año y medio. Creo que 1 año y 5 meses, lo conté. Igual el último concierto que había ido de puro huevo, era una banda metal y unos amigos lo organizaron y por eso lo fui a ver. Pero así como concierto realmente que me gustó, yo creo que hace como casi 2 años que no iba. Y acá tocó Joey Cape, andaba de gira solo con un chico alemán también que tocaba el pianito. Y estuvo bueno, weón. ¿Sabéis que fue interesante? Porque
bueno, lo vi acá en Nuremberg, en un lugar que estaba así al aire libre, donde pusieron mesa. Entonces tú tenías que registrarte antes y con la gente Ajá, que iba ahí para que no hubiera, para que no te topares con la gente. Pues entonces entrabas con máscara claro. y te sentabas ahí y veías ahí al weón que tocó, bueno, tocó un par de temas de su disco nuevo, de su carrera solista y al final empezó a preguntar a la gente qué temas de la Clown querían. Así que estuvo Ah, entretenido. bien. Sí, y gracioso, igual era gracioso. Y, y nada, pues, pero estaba con mucha seguridad. Yo tenía ganas de pasarle un sticker de gordo para que lo mostrara, pero no se podía ver ahí porque por la seguridad por corona. Y lo gracioso Claro. fue, o lo interesante, es que justo después yo tenía planeado ir por el fin de semana con un amigo a Viena y justo tocó ahí también. Entonces lo fui a ver y en Austria es totalmente distinto a en Alemania. O sea, ahí me controlaron primero que estaba vacunado porque tenemos como un pase europeo en el teléfono, ¿cachai? Que ¿Ya? dice con Ajá. un código QR. Te Correcto. controlan, vacunado, entráis y adentro nada, pues, weón, ni una medida. O sea, como si fuera un mundo normal, sin máscara, Vos vela. eso. Y en un lugar cerrado primero, así que fue el primer show como cerrado. De hecho, Joey Cape dijo el primer show cerrado que toco en más de un año o algo así. Y es raro porque ya se me había olvidado eso de que vaya a buscar una cerveza a la barra y después tenéis que tener cuidado de no chocar a la gente y eso, estaba como un poco chocado. Y, y bueno, pues el weón estaba con muchas ganas, weón, ahí porque la gente estaba apañando y cantando, tocó mucho más que lo que tocó en Nuremberg. Igual el set un poco distinto. Ahí posteé unos videos también en la cuenta de Instagram, unas personas nos escribieron. Todos los, todos los vimos, todos los vimos. Sí, posteé un par nomás así, porque andar haciendo live. Alguna gente escribió ya, transmítelo y todo. Y yo, no, pues bueno, eso es de poser, pues. Bueno. Si vaya a ir a un concierto, lo vaya a ver, pues bueno, es de poser. Claro, claro, sí. No, bien, nos alegramos por ti, pues, Mati. Que bueno, Sí, te cambió hasta la así cara que, ahora. Tenía hasta otro color. claro, así que, buena, pues bueno. Oye, antes de que empecemos, a propósito de disco solista, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la idea de que Jim, el vocalista de Pennywise, se lance ahí con un tema solista? Di la verdad, pues, bueno. La verdad, es como una versión de Bruce Springsteen, pero de la feria de Santo Tomás. Mala idea, pues, weón. Mala idea. Yo pensé que era, no sé, porque innecesario, weón. Es innecesario. Sí, Como lo que hemos innecesario. hablado. Aparte que la canción, la música es como todo muy yankee, como que me lo imagino. Hay que decirle a Jim que el 4 de julio ya pasó. Ojalá, ojalá Fletcher le pegue un guate y que lo despabile un poco, y que se ponga. Y que, y que graben algo con Pennywise, weón, en vez de andar haciendo ridiculeces, weón. Sí, yo pensé se podría dedicar a tocar guitarra y que invite a Soli a cantar mejor. No, mentira. Claro, que vuelva No, Soli. Ah, no, mentira, no, mentira. no. No es por No, ser hater, pero ya lo hemos hablado muchas veces acá. No a todos les resulta. Igual, si a alguien le no, no. gustó, escríbanos ahí en la historia. Quiero saber su opinión, pero no, como dice Andy ahí, innecesario. No, innecesario, innecesario. Ahora esperemos lo que está haciendo Russ. Porque cachaste que Russ estaba grabando con el Dios Absoluto y estaba Sí. haciendo un disco solista. Ojalá no la cague, por favor. Que no la cague. Oye, ¿qué te parecen las fotos de Raz en Instagram? Esas que pone siempre la misma cara. No, es que Russ es único, po, es único. Es Sí. único e incomparable. Se ve No joven, sé. weón. Tiene como Sí, 50 años y se ve súper joven. tiene un pacto con el diablo. Hablando Sí. de 50 años, po, estos viejotes que vamos a hablar hoy día también tienen 50 años. Increíble, weón, increíble. Sí. Increíble cómo pasa el tiempo, weón. Sí, como decíamos al principio, 30 años de carrera, la banda liderada por Trevor Keith, que está Trevor también Kidd, de gira con Raz. Trevor Kidd, más conocido como el collar de melones.
Sí, hay muchos mitos de que es un pesado. Vamos a ver, hay otra gente que dice lo contrario. Yo después voy a contar lo que le pregunté a algunos amigos que lo han vivido más de cerca, ahí su experiencia. Pero vamos a empezar con la historia de esta banda que ha pasado por muchos sellos y pertenece a la categoría de bandas me fui de Fat y volví como un perro arrepentido. Con la cola entre las piernas, con la cola entre las piernas. Con el hocico partido. Sí, su historia también parte más o menos rara, en el sentido de que su álbum debut aparece por Doctor Strange Records. Y yo leía que a este sello era pequeñito en ese momento y como que no dio abasto con el tema de la distribución, por eso se contactan con Fat Mike para que los fiche por Fat por un tema de distribución más que nada, weón. Sí, exacto. O sea, Doctor Strange Records es un sello, como dices, pequeño, que tiene un par de bandas conocidas, que puede ser Voodoo Glow Skulls, tiene una que se llama Rhythm Collision, que tampoco pasó a mucho. Y Claro, una especie de Asian Man Records, una cuestión así. yo creo que incluso Como más ese chico, nivel. ¿no? Pero Es que, ¿qué más chico que Asian Man si Mike Park todavía tiene el sello en el garage de la casa de sus papás, güey? sí, es ¿Qué más verdad. chico que eso, güey? Sí, tenés razón, tenés razón. Oye, Mike Park, un grande. Un grande. Yo lo entrevisté una vez, güey. Ah, ¿en Yo lo serio? entrevisté una vez para Mixtape Lover cuando hacíamos estas entrevistas, qué sé yo. Sí me acuerdo, Me da sí. me da el tiempo de contactar a algunos personajillos por ahí y algunos contestaban y otros no, po. Y Mike Park fue uno que respondió y sí, pues efectivamente me confirmó de que todavía tiene el sello y sus oficinas ahí en el garage de la casa de su mamá. Un grande. Oye, desde los 90 que en la página de FAT sale como eso FAQ, la pregunta más frecuente, y en una dice, ¿qué puedo hacer si tengo una banda y les quiero enviar un demo? Y la respuesta es, envíalo por favor a Mike Park, Asian Man Records y la dirección de Mike Park. Sí, él dice que siempre, todos los meses le están llegando un montón de demos, bueno, gracias a Fat Mike. Buenísimo. Oye, el disco Don't Turn Away, el debut de Face to Face en Doctor Strange Records. Un amigo de Fat Mike le hace el contacto a Trevor Kidd y le dice, llámalo, cuéntale que tienen este disco, escuchen la banda y que quieren mejor distribución, como dijiste tú. Y Fat Mike le dice, envíamelo, lo voy a escuchar. Y un par de meses después lo llama de vuelta y le dice, lo sacamos. Así es fácil. Ellos pensaban que le iba a traer beneficios porque también les podía, en ese tiempo NoFX iba en su vida y les podía llevar a giras con NoFX. De hecho, tenían una gira planeada con ellos que al final se cambió por Lacwagon. Por Alemania, sí, estaba leyendo eso también, que una de sus primeras giras fue con Lacwagon en Alemania y en Europa. Sí. Oye, temazo igual, You Don't Nothing, Disconnected, que ha salido en casi todos los discos. I Want. Disconnected en distintas versiones. Sí, hay una historia interesante con ese tema. Bueno, lo reeditaron con carátula azul, antes era un poco así como rojo. Sí. Acá podemos apreciar. Sí, yo tengo acá la reedición en color azul. Mira, podemos postear los dos. No están a la venta. Por si acaso, no están a la venta, para que no pregunten. Ahí eran ya un trío. ¿Y quién era el bajista? Tú ya lo nombramos en un par de capítulos atrás. Matt, el más grande de todos. Matt Riddles de Face to Face. Correcto. Eran compañeros de colegio con Trevor Kidd. Se conocían desde, sí, como dicen los gringos, desde la secundaria. Y y le gustaba el metal, tenían una banda de heavy metal. Eso te iba a decir. La primera banda que tuvieron se llamó, de aquí la tengo anotada, maldita sea, lo perdí, güey. Poison. Lo perdí. ¿Cómo? Poison. No, se llama Victoria Maynor. Sí. Sí, Victoria Maynor. Y después hicieron otra, que no les funcionó esta wea metal, hicieron otra banda que se llamó como Tolerancia Cero Tolerance. Sí, esa banda tocaba batería Alejandro Villegas. No.
Oye, y en esta banda tocaban dos weones de la Fuerza Aérea, pues, weón. En ese momento. ¿No? Y controversial. Controversial. Oh, sí. Esa es una weá muy gringa igual. Muy gringa. Entonces al final uno de los weones se va y cambian el nombre a Face to Face y quedan como un trío. Sí. Matt, Kid y el baterista, que no me acuerdo el nombre. Rob Kurt se llama el baterista. Ese mismo. Y ellos, claro, se conocían desde el colegio y por el amor a Descendants se cambió Kid Trevor por el metal, por el punk en el fondo, y empezaron a hacer Face to Face. En ese tiempo tocando con bandas así de calibre de Green Day también, antes de que se hicieran famosos, con NoFX, Lackawanna, se fueron de gira, sacaron este disco por Doctor Strange, Van a Fat. Y ahí en el auge de su primer disco, imagínate, sacan recién un disco y en la búsqueda del éxito, porque eso es algo que caracteriza igual a Face to Face. Face to Face es una de esas bandas que buscó ser más grande y por eso también tuvo muchos cambios de sello. Y en este cambio de sello, como tenía solo un contrato por un disco en FAT, como la mayoría de las bandas en el principio, creo que lo máximo es 2 discos, por lo general FAT hace contratos de un disco nomás y así por palabra, no en papel. Correcto. Le llegan ofertas y entre esas le llega una oferta de un sello que se llama Victory, que no es el Victory del Bulldog Hardcore, sino una... No es el polémico Victory. No es el polémico Victory, sino una filial de JVC, una firma japonesa. Primero le ofrecen grabar un single para meterlo en la radio, donde eligen Disconnected, por eso lo graban de nuevo. ¿Qué pasa? Correcto. Se meten en las radios, K-Rock, empiezan a subir un poco de calibre y reciben un presupuesto más o menos grande para grabar para muchos su gran obra maestra, Big Choice. Discaso Big Choice. Acá lo podemos apreciar. Sí, ahí está, con la máquina de peluche. Aparece un cover de los Descendants también, mencionando un poco lo que tú comentabas hace un rato. Sí, ese cover lo metieron porque, de hecho, ahí hay la primera controversia en la historia de Face to Face, ¿no? Porque Matt y Key eran muy amigos y ahí empezaron a tener diferencias de opiniones también. Bueno, antes cuando se habían ido de gira con Lackawanna, ellos dijeron, como eran un trío, y vieron a Lackawanna que tocaba con 2 guitarras, con el gigante ahí pesado también, seguramente dijeron, queremos sonar un poco mejor y quizás metemos otra guitarra. Y así como llega Chad Yarrow, que es el segundo guitarrista de Face to Face, como histórico, que ha estado en la mayor parte de la banda. Y ahí ya se fueron casi 3 contra 1 en las decisiones. Una de las decisiones controversiales que tomaron fue incluir Disconnected en ese disco. Matt no quería incluirlo porque decía, está en Don't Turn Away y lo pusimos de single, la gente nos pide ese tema, lo tenemos que tocar siempre al último, está un poco chato. Claro, pero encima que había un videoclip también, ¿te acuerdas de ese videoclip? Sí, pues un clásico, pues. Ahí... A mí me llegaron por ese videoclip, eran como bien mijitos ricos, por decirlo de alguna manera. Son los primeros hueones que yo... Fueron los primeros hueones que yo vi así como peinaditos a la gomina, ¿cachai? Sudadera. De hecho, te quería preguntar tatuados. eso. Te quería preguntar qué opináis de la sudadera y los suspensores. O sea, no me molesta, pero no es un estilo que yo adquiriría porque me vería ridículo, obviamente. Pero sí, ese estilo como hot rod. ¿Te parecería el Chavo del 8 con el barril? Pero con el barril puesto, sí, pues. Sí, pues. No, pues ese estilo como hot rod, como tatuaje, como de... De Mike Ness. Como weones que... Claro, Mike Ness, por la escuela de Social Distortion todo el rato. Aunque su música no sea muy parecida, pero el estilo viene de ahí seguramente, ¿o no? Sí, claro. Ese video les trajo mucha gente igual, porque lo lograron meter a MTV y salió en la radio, K-Rock, antes de que saliera el Big Choice, entonces promocionaron el single y después fue esa la decisión, como no estaba en el disco, al final la decidieron meter porque la gente que iba a comprar el disco seguramente iba a querer esa canción y la pusieron con bonus track junto al cover de Descendants. Ese sello que se llama A&M tenía artistas de la talla de Supertramp, Bryan Adams, Cat Stevens, o sea, una cosa totalmente distinta. Carole King. Ajá. Mira, o sea, no... Sí, pero es básicamente lo que dijiste tú, ya ellos están tratando de buscar potenciar o elevar su carrera y
Y la música de Face to Face es una música súper agradable, o sea, es decir que cualquier persona, no le molesta a nadie, ¿cachai? No hay ruido, no hay, siempre con las melodías súper bien cuidadas, siempre todo parejito, todo sonando bien, o sea, podía escucharlo en la casa, en el auto, en el trabajo, en cualquier lado y a nadie le va a molestar, entonces yo creo que eso también hacía que las mayor o los sellos grandes o las multinacionales empezaron también a mirar a este tipo de grupos, pues ya lo habían hecho o lo estaban recién haciendo con Green Day, Offspring, entonces era como, oye, hay más bandas de estas, vengan para acá, a guacharlas, de alguna manera. Yo siento que quizás hacían así como apuestas casi ciegas en el fondo. Metemos plata con esta banda y vemos si resulta. Y Correcto. seguramente lo hicieron con Face to Face. Ahí Trevor Keith cuenta, también lo escuché en el podcast de Toby Morse de H2O o H20, como dijimos en el capítulo anterior. Cuenta que en ese momento todo el mundo le aconsejaba, no te vayas a una multinacional, la van a cagar y todo. Y al final, de porfiado, no escuchó y al final pasó todo lo que le advirtieron. Correcto. Aparte que, bueno, estas multinacionales, cuando estas bandas son tan chicas todavía, la inversión tampoco es tan grande. Entonces, como decís tú, es una apuesta, po. Si resulta, bacán, la rompemos. Pero si no, pum, chao compadre, siga su camino. Así mismo fue con ellos. ¿Con cuántas bandas pasó lo mismo? Entonces, es más que nada eso, po, la superficialidad de estas grandes empresas. Po, sí, estamos en el año 95 también, como decías tú, ya había tenido la explosión Offspring, Green Day, entonces fue cuando empezaron a morir algunas bandas, algunas sobrevivieron y otras no. Entre estos sí, como era un sello que pertenecía a una compañía más grande japonesa, le organizaron un tour que fueron a Japón el año 95 y ahí empezaron a pelear ya un poco más fuerte y se pelea con Matt Trevor y al final no se hablan por un par de semanas, lo llaman para un ensayo y le dicen, compadre, chao, nos vemos. Sí, es como lo que hablamos en el capítulo de No Use for a Name. Matt ya no estaba siendo considerado por el jefe Trevor a la hora de componer, de participar activamente en la composición de los discos, entonces chao compadre nomás, pues, y Matt no le aguantó y se fue, pues, pero entra otro grande, pues. También, o sea, el cambio en el equipo también fue importante, porque en ese momento era desconocido, con los años descubrimos lo grande que era también este otro compadre. Sí, o sea, fue un win-win, por decirlo de alguna forma, porque también se fue Matt a No Use, y correcto, se viene el gran bajista Scott Shiflett, el hermano de Chris, de Foo Fighters, quizás aún más talentoso, por las propias palabras de Chris, dice, mi hermano es el más talentoso de la familia, compone junto con Kid y en el fondo lo acompaña hasta el día de hoy. El único que lo ha aguantado, su genio. Seguro, 25 años, yo estaba leyendo. Y le da un peso total, o sea, nosotros lo vinimos a descubrir, a verlo en vivo recién en el 2017 acá en Santiago. Después de la frustrada venida que iba a hacer en esos conciertos de fin de siglo, ¿te acuerdas? Que al final no pasó nada. Sí. Logran venir en el 2017 y ahí uno toda la vida viendo videos de Face to Face en vivo, conciertos, videoclip o los mismos discos, qué sé yo. Pero ver en vivo a este bajista es realmente un soporte y Trevor descansa, pero en él totalmente, pues, es una máquina, es una máquina. Sí, está muy metido también en la composición. Me voy un poquito para atrás para contar un poco la historia, dijimos, de Matt, porque también ahí hubo una pelea con el baterista, ¿no? El baterista también se va de la banda y también como casi por la misma razón. Hay un VHS, yo lo tengo en mi casa, seguramente está en YouTube, ahora lo voy a buscar, que se llama Los primeros 7 años de Face to Face. Y hay un video donde cuentan la historia, Matt también, y el baterista de sus propias palabras diciendo, bueno, Matt dice... En el fondo, que él no esperó que lo echaran, porque lo echaron en el fondo. Él esperó, nos enojamos y después nos ponemos en la buena, y lo echaron, pero él también se da cuenta que estaba remando para otro lado. Aunque esto le abrió la posibilidad de irse a Pulley, que era una banda formada con puros ex miembros de todas las bandas que habían echado, y después No Use for a Name. Y en el caso del baterista también fue una pelea ya fuerte con Trevor, que casi se agarraron a combo en un show, y no se hablaron nunca más. Mira. No, Trevor tiene su carácter, el hombre, tiene su genio. Es pesado el weón, por lo menos en esos años.
Porque yo leí entrevistas de hace poco y el weón ya está más viejo, pues entonces está como más relajado en ese sentido. Pero en ese momento había que aguantarlo, pues, weón. Era como chupete suazo, pues, weón. No, tenéis que saber marcarlo, pues, un weón pesado, pues, weón. ¿Cachai? Tenés que saber Sí, soportarlo, po, weón. Te lo tenés que saber aguantar. sí. Eso es lo que llama la atención también de la relación que tiene con Scott Chiflet, que se han aguantado tantos años, pero Lo que los ha ayudado mucho a mantener su relación con Scott es que viven en ciudades diferentes, weón. O sea, no viven cerca, ¿cachai? Entonces, tampoco hablan por teléfono todos los días. Esto lo sé porque lo leí en una entrevista hace poco. Entonces, no hablan siempre, no, solamente hablan cuando tienen que grabar, cuando tienen que ensayar o cuando se van a ir de gira. Y eso mantiene una relación súper sana, porque me imagino que saben cómo son los weones después de 25 años. Entonces, weón, yo no quiero estar tanto tiempo con este weón, si no vamos a pasar peleando, no sé, ¿cachai? Mejor ahí distante y cuando tengamos que trabajar, pum, nos juntamos y todo lo que queráis, pues. Y se consideran hermanos y todo lo que queráis, ¿cachai? sí. Pero yo creo que eso ha sido fundamental en su relación. Aplausos Sí. para Scott, el único weón que ha podido aguantar a Trevor. Miembro de los Gimme Gimmes también, ¿no? Miembro de los Gimme Gimmes. Gimme Gimmes. Falta un capítulo de los Gimme Gimmes en algún momento. Tiene Sí, que sí. existir. Tenemos varias bandas grandes que la estamos ahí guardando también para el próximo año, pensando ya en la nueva temporada. Seguimos un poco con la historia. Cuando se va Rob, el baterista, llega Pete Parada, que era un chico que lo estaba acompañando ahí siempre en los conciertos, y al final se dieron cuenta que tocaba mejor que cualquiera. Eh, y Pete Parada cuenta también que Trevor Kidd era una persona muy seria en el fondo, que cuando él estaba concentrado en los ensayos, en los shows, como que no le gustaba mucho la broma. O sea, cuando alguien se ponía a bromear o a hacer payasadas, por decirlo de una forma así, no le gustaba. En el fondo él se concentraba nomás y tenía como una meta que era hacer la banda más grande en el fondo. Y ahí es cuando también se consiguen un manager que ellos lo dicen. El manager fue el que los logró tener juntos, porque cuentan también en ese VHS, un poco como documental, que al menos una o dos veces cada integrante trató de renunciar. Incluso Trevor Kidd trató de renunciar. Entonces, cuando el manager los veía que entraran a la oficina o se iban a juntar o le decían, hey, tengo que hablar contigo, él les decía al tiro, no vaya a renunciar. Hay un tour. Claro, hay responsabilidades que cumplir. Sí, sí. Oye, sí, mira, la llegada de este baterista, Trevor dice que es es su baterista favorito que ha tenido en la banda, porque, a ver, ya habían discos atrás, ya habían fans, ya existía, entonces lo que ellos querían no era que llegara simplemente un baterista que se supiera las canciones, sino que un baterista que supiera componer, que caminara con la banda hacia adelante, hacia lo que fuese, ¿cachai? Y no querían un fans tampoco, así como super fans tocando en la banda, no, solamente querían un baterista que pudiese ser un integrante real en la banda. Mira, po. Sí, Y este nuevo baterista lo cumplió, lo reconoce Kit, sí. lo reconoce. Sí, había ya, antes de que entrara él, habían sacado ya su tercer disco, que es el homónimo, Face to Face. Para mí es mi favorito, al menos porque tiene muchos hits y es como un poco esa... ponerse un poco más serio. Ellos también decían mucho, o por lo menos Trevor también y Scott, los dos lo dicen, que ellos se querían alejar un poco de esa onda como de las bandas del Warped Tour, como de ser catalogados como una banda de skate punk en ese tiempo, o porque en el fondo querían ser un poco más grandes y por eso también esa búsqueda con la multinacional. Y cuando sacaron este disco, el homónimo, el donde sale esta cara, que fue un disco relativamente exitoso, ¿Correcto? donde salen temas como Walk to Walk, Blind, I Won't Lie Down, que es un tema que también hace el punto de quiebre porque ahí se ponen un poco más serios y hacer un poco temas menos pan rock. Bajan un poco la velocidad y empiezan a hacer canciones más agradables, más rítmicas, más agradables al oído, no tanto el tupa tupa clásico que conocíamos en los dos primeros discos, ¿cachai? Claro, me imagino que también buscando un poco ese éxito radial. Y entonces, en esta búsqueda, cuando sale ese disco y pasa esta, no sé si llamarlo problema, pero esta desilusión de
del sello multinacional, donde el sello multinacional les cortó la gira del disco homónimo de primera, porque dijo, hey, los discos no se están vendiendo, tuvieron un tema en la radio un par de meses y no pasa nada, les cortamos la gira y ahí llegan a un acuerdo para salirse del sello porque tenían un contrato por un disco más. Y empiezan a componer, ahí es cuando se pelean con el baterista y están un poco desilusionados y empiezan a hacer un tema un poco más experimentales. Y en esa onda entra Pete Parada, que es el baterista que estábamos hablando, que decías tú que según Trevor es el mejor que ha pasado por la banda, y agarra los temas de una. Correcto. Y ahí llegan a su disco, o a su etapa más controversial, que es cuando sale el muchas veces amado y muchas veces odiado Ignorance is Bliss, del año 99 por Beyond Records. Te pregunto así directamente, ¿cuál es tu sentimiento con ese disco? Es raro porque no... Como que cambiaron un poco, se notó mucho el cambio de sello, por decirlo, no sé. No sé si el sello es fundamental a la hora de componer canciones o editar discos, ¿cachai? Pero es un disco raro, porque yo lo siento como un disco transición. Bueno, después aparece otro también, que también es como transición, que es como cuando eres este álbum de covers. Sí. Entonces es una etapa rara en la historia en la discografía de Face to Face, güey. A mí me gusta mucho pero le tuve cariño muy tarde, no cuando salió ni nada, sino que después, mucho después. Yo siento que es como un poco un paralelo al Dear You de Jawbreaker. Que cuando salió el disco Dear You de Jawbreaker, todos dijeron, oh, se vendieron, ¿qué onda esto? Ya no es más punk, pero el disco Ignorance is Bliss derechamente muy distinto, es un disco de rock en el fondo, y ellos estaban en la búsqueda de salirse un poco de esa etiqueta punk, y a mí también me gustó muy tarde, porque al principio, aunque aún así que me gusta, encuentro que algunos temas son muy largos, o sea, a mí los temas de 5 o 6 minutos me pegan... No tiene sentido para una banda punk rock, pues, no es necesario, no es Mars Volta, no es At the Drive-In, no es esa banda, pues. Entonces... No. Claro, es una etapa como rara, o sea, estábamos hablando recién que con cambios de integrantes, cambios de sello, me imagino que se estaban cuestionando y poniendo sobre la mesa toda esta mierda en la banda, ¿cachai? Entonces, como, ¿seguimos o no seguimos? Hagamos un disco más diferente. Entonces, fue una etapa rara, una época muy rara en la historia de ellos. Ahí aparece un tema que se llama The Devil You Know, que lo metieron en el soundtrack de esa serie Buffy, la Casa Vampiro. Y eso lo hizo hacer un poco más conocido. Pero ellos cuentan que fue muy difícil esa etapa porque la gente no lo entendió. Dijo que, pero absolutamente ningún fan le gustó ese disco en ese año. Dice que ellos llegaban a los conciertos y la gente los escupía, le hacía así como que estaban tocando violines, le decían una mierda. Y al final los traumó tanto esa etapa que decidieron no tocar nunca más un tema de ese disco en vivo. ¿Cachai, no? Y sacar un disco inmediatamente al año después que se llama Reactionary, donde vuelven un poco a la onda del Big Choice y del homónimo, el año 2000. Correcto. Ahí ya se habían cambiado ya de sello y estaban en Vagrant. Y anteriormente el debut de Face to Face en Vagrant, un disco de covers que se llama Standard and Practice. Verdad, sí, tienes razón. Ese fue el debut, así como oficial, pero es como lo que hablábamos la otra vez, pues como cómo metemos un disco rápido de una banda nueva que es conocida al sello, hagamos un disco de covers, como en FAT, hagamos un disco en vivo, o hagamos un acústico, no sé, ¿cachai? Así me imagino que fue. Y estaba bacán, weón. Ese disco de covers a mí me encanta, weón. A mí me encanta mucho. Y después viene el Reactionary, que ya es como el disco nuevo oficial, y como decís tú, ya ahí como que retrocedimos un poco en el tiempo y seguimos ya volvemos a ser los face to face que éramos hace un par de años atrás, ya como que volvió un poco toda la normalidad, por decirlo. Oye, ¿se despertó el animal ahí o no? Sí, se debe haber enojado por algo, pues. Seguramente pasó una mosca y la interrumpió su sueño. Tenéis que alimentarla. Su sueño de 20 igual, horas diarias.
Tenéis que alimentarla igual, po. Come mejor que yo, weón. Oye, el Reactionary, como lo dice el título, es una reacción también a toda esa raya que juntaron por la frustración que tenían de no haber sido exitosos con un que no era era una compañía multinacional que venía de Japón, ¿no es cierto? Pero no era un sello así tipo Warner, Sony, era un sello de medio pelo en el fondo. Era un sello grande, pero no de las grandes ligas, ellos lo dicen. Es como un sello que se comportaba como grande, pero sin el dinero del grande. Entonces, toda esa frustración la ponen en el disco Reactionary. De hecho, el single se llama Disappointed, que salen ahí en un video en blanco como riéndose un poco de esa, un poco la fábrica de bandas de ese entonces. Primeras bandas de Vagrant Records, que después sería también conocido por sacar éxitos como Alkaline Trio o Saves the Day. Y es casi una de las pocas bandas de punk melódico también de Vagrant. No, claro, y empieza como a llevar un poco la batuta del sello también, pues. Como que le empieza a subir un poco el pelo a Vagrant, y empiezan a aparecer estos compilados de video, los mismos samplers, empiezan a aparecer empieza a explotar un poco y es como... a ver, guardando un poco las proporciones, pero un poco lo que hizo Green Day en Lookout, pero esto bajando un poco el nivel, como que le subió un poco la categoría, los puso en el mapa al sello también, ¿cachai? Sí. Que era una banda ya que es un pez gordo que venía no sé, a nutrir y a llenar de energías nuevas y buenas canciones a un sello que estaba naciendo, llevaba poco tiempo, tenía ediciones ahí nomás, o sea, ahí nomás en el sentido de que poco conocidas, sí. Hasta que llega Face to Face y empieza a cambiarle un poco la vida también. Po. Sí, sacan 2 discos por Vagrant. De hecho, 2 años después sacan el How to Ruin Everything, que también es un disco parecido al Reactionary. Y ahí es donde se empiezan a meter de nuevo un poco en el circuito, volviendo incluso a los orígenes, tocando con bandas del estilo, tocando con esas bandas nuevas de Vagrant. Y perdiendo un poco las ganas de seguir tocando, porque ahí empiezan a sentir esa frustración de haber estado casi a punto de lograr la fama que ellos querían, porque ellos habían optado por esta carrera. En el fondo es una banda de full time, o sea, no es una banda donde sus integrantes tengan otro trabajo. Ellos eligieron seguir este camino y trabajar para eso. De hecho, Trevor tiene un sello que se llama Antagonist, donde él también ahí publica un par de cosas. Y empiezan a sentir la frustración, empiezan a perder un poco las ganas por la banda, empiezan a aparecer nuevos proyectos, como Viva Death, que también por Vagrant, el primer disco, que es una especie de banda rockera, ¿no? Sí, pues, puro rock and roll en las venas. No, lo que quería corregir algo, porque dijimos que el primer disco de Vagrant fue el de covers, pero efectivamente, como lo hablábamos delante, el debut de Face to Face en Vagrant es el en vivo, weón, en el 98. Y en el 99 es el de covers, ¿cachai? Mi disco favorito en vivo de la vida. Lo dijimos en el capítulo de Live in a Dive, también dijimos que correcto. También un disco, pero yo ese fue el primero que tuve. Antes de tener los discos de Face to Face, tuve el disco en vivo, entonces ya conocía todos los hits y dije, oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esta banda? Correcto. ¿Sabes por qué me acordé? Porque en los videos de Vagrant aparecía un video o 2 canciones de ese concierto en vivo. Y ahí hice alusión, pues dije, no, pues el primero entonces fue el en vivo, después fue el de covers y después el Reactionary y de ahí... How to Ruin Everything, sí. Entonces, o sea, en definitiva, por Vagrant tenemos el en vivo, tenemos el de covers, el Standard Practice, tenemos el Reactionary y tenemos el How to Ruin Everything. 4 discos por Vagrant. No es menor tampoco, po. No. Por eso te digo que el poder y la popularidad que le puso Face to Face al sello fue... importante. Fue grande, pues, bueno. Fue grande, fue importante. Sí, es verdad. Pero bueno, como decíamos, se le acaban las ganas de seguir tocando y eso lo lleva un poco a conflicto. En medio de la gira del Reactionary pierden a Chad, al guitarrista. Lo tratan de convencer para que vuelva, se une al tour, toca un show y se va. Siguen tocando después como trío y empiezan a perder un poco las ganas. Scott ya tenía este proyecto que decíamos Viva Death, que es un poco más rockero, experimental, junto con Trevor Kidd. Al principio hacían los temas juntos, era como un proyecto
de los dos y después se fue un poco yendo en la dirección de que era como el proyecto casi solo de Scott Shiflett. De hecho, el último disco de Viva Death que salió hace un par de años lo grabó completamente Scott. Todo, absolutamente todos los instrumentos. Hasta la batería la tocó. Una especie de Dave Grohl o Joy Cape en el último disco de También, grabó claro, todo. claro. Y ahí, bueno, dicen, chao, nos vemos, nos separamos. Sí. O sea, volviendo un poco a lo que decías tú, que tratar de convencerlo de que se quedara, me imagino como Trevor de haberlo tratado de convencer. ¿Cómo te lo imaginé? Quédate, pues, weón, no. Quédate, pues. Así como... No, yo creo que... ni siquiera así como, pucha, amigos, somos amigos, no sé, una weá de cariño, ¿no? El culiao pesado le ha dicho, quédate, quédate. Yo creo que mandaron al manager de nuevo, ahí se metió y le deben haber metido un poco plata o algo así. Pero el guitarrista Chad Yarrow dice también que no estaba seguro si es que quería dejar la banda, porque en el fondo le gustaba, pero está un poco chato de tener que viajar, no estar con su familia y al final estar siempre ahí, siempre al límite de tiempo y de dinero. Y al final lo dejó y... Sí. Dice que igual en una buena relación con los demás, por suerte. Sí, claro, sí. Pero también hay que considerar que estos tipos de face to face están bordeando o pasadito un poquito de los 50 años. Uno sacando los cálculos, la banda la empezaron hace 30 años, o sea, ellos ya tenían 20 años. Cuando partieron con face to face, entonces también era ya un poquito más viejo. Sí. En comparación a todas las otras bandas que empezaron, no sé, para los 16, 15, como hemos hablado en los otros capítulos, ¿cachai? Entonces, sí. También me imagino que empezaron a aparecer otras prioridades antes que los demás, pues familia, trabajo, no sé, por responsabilidades, pagar las cuentas, no sé, qué sé yo, pues. Sí, obvio, aparte que yo creo que eso también les pegó esa frustración grande de haber estado casi en un sello grande y que ver que sus pares con los que tocaban al principio iban subiendo, iban haciéndose grandes y ellos no, porque ellos aspiraban a ser una banda grande, no una banda no del montón, pero hay algunas bandas que la banda no es su trabajo principal, digamos, banda igual de la segunda, correcto, tercera línea de Fat, por ejemplo, no sé, bandas grandes igual como Mad Caddies, como Strong Out, ellos no se dedican a la música 100%, no todos, al menos no directamente con la banda, pero en Face to Face sí era el caso, entonces les pega y en algún momento también decían terminar la banda y dicen nos vamos y hacemos un par de shows de despedida y se acaba, y decidido en ese tiempo de no volver. Correcto, sí, me lo imagino igual, de la misma manera. Después de que salga el How to Ruin Everything en el 2002, 2003, deciden dejar la banda y después vuelven, 9 años después, con un disco por Antagonist Records, el propio sello de Trevor Kidd, que se llama Laugh Now, Laugh Later. Se juntan de nuevo con la formación del homónimo. Correcto, sí, la última formación antes de separarse. Sí, claro, aquí pasa una apreciación súper personal, porque aquí pasaron 9 años y en esos 9 años uno, así como oyente de música y qué sé yo, y juntador de cachureo, como que te empezaste a olvidar un poco. A mí me pasó por lo menos que me empecé como a olvidar un poco de Face to Face, ¿cachai? Claro. Onda, recordar, escuchar sus discos antiguos, tus discos favoritos, el en vivo, qué sé yo. Era casi como, que era buena esta banda. Uno hablaba así, po, que era buena esta banda. Hasta que aparece el Loud Now, Loud Later. Y no sé, a mí me sorprendió. Hay unos 3, 4 canciones que me volaron la cabeza hasta el día de hoy. Pero también fue como para mí, insisto, también fue como una entrada como un poco floja. No como cuando hablamos de Good Riddance, por ejemplo. ¿Cachai? Que cuando vuelve con este disco, ¡pum!, es una bomba. Para mí no fue una bomba. Hay ciertas canciones, no un disco completo. Entonces, me costó como... digerirlo. Como claro, como el petrolero, como que me costó la partida un poco, ¿cachai? Con este disco. Sí, en esta época sale Trevor en esa serie LA Inc. de Kat Von D, donde muestran a los tatuadores. Él va donde un tatuador que se llama Corey Miller y le dice, mira, estamos haciendo este disco nuevo, vamos a ver y me quiero hacer un tatuaje en la espalda. Y le dice, el concepto es Should Anything Go Wrong, que es el nombre de un single. Y él se lo tatúa en la espalda y al final es el arte también hace el arte del disco. Sí,
No, es bonito el disco y fue bacán el que volvieran a aparecer en tu vida. Pero como te digo, como que no... A mí no me sorprendió hasta el disco que subsigue a este que salió. Cuando vuelven a Fat, en verdad. Sí, claro, porque después pasan por otro sello del cual ya hemos hablado, que es el sello Roba Bandas, Rise Records. Y ahí sacan un disco súper extraño también que se llama Three Chords and a Half Truth, que es como, suena un poco casi a Social Distortion, Clash, como que también supongo que tiene... Suena como disco antiguo. Sí. Suena como que, claro, suena como un disco que es de los 90, no es como el sonido que uno venía escuchando ya en el 2013, pues, ¿cachai? Entonces, por eso te digo que seguía yo ahí con la marcha media lenta con estos cuando volvieron, güey. Todavía seguía ahí. A mí esos dos discos me pasaron casi inadvertidos. Me gustan, como dijiste tú, un par de temas. Ese disco de Rise Record, encontré un poco extraño ese arte también, así como a la Social Distortion, Pin Up. Lo encuentro bien, claro, pero no era para una banda de como Face to Face. O sea, lo habría encontrado bueno para Tiger Army, pero no para ellos. Pero en el fondo es lo que hablamos siempre. Igual hay un poco de mérito en esa búsqueda de cambiar un poco, de experimentar. Y bueno, Scott y Trevor son músicos en el fondo y quisieron apostar. Sí, o sea, sin desmerecer, aquí solo es una apreciación personal, ¿no? O sea, habría que ser sordo como para no darse cuenta que la voz de Trevor es privilegiada, de que el bajo de Scott es una demoledora. Trevor también con la guitarra, sus composiciones, sus canciones, sus letras. Nada que decir. A veces las encuentro yo un poco complejas, tratar de descifrarlas, las letras, qué sé yo, pero me pasa como con los bebés de repente, con los bebés paranoicos, tratando como de interpretar qué huevada trataron de decir. Y claro, es más bien que cada uno se hace la idea que quieren, en verdad, pues, ¿sí? De eso se trata la música, en verdad. Son muy introspectivas igual las letras. Algunas hablan mucho incluso de su propia banda, de esa frustración como en el disco Reactionary, en otras también como un poco depresiva, a veces también positiva, pero también así, como decías tú, un poco escondidas, como que uno no sabe muy directamente lo que están hablando. De hecho, Trevor sacó hace poco un libro juntando todas las letras de sus canciones de esos 30 años también, y le preguntan en una entrevista si es que él considera que las letras son un punto importante para su banda, y él dice que claro, que él se considera también un escritor que tiene mucha influencia y nombra a su influencia las típicas, ¿no es cierto? Bukowski, y adivina que nombra también a Pablo Neruda, funao, el funao, viejo cerdo. Menos mal que no había internet en esos tiempos. Sí. Si no te hubiesen quemado la casa culiada en Punta Tranca. Oye, entre medio también hay un entre medio también hay un split con Rise Against, que hacen como un cover cruzado, ¿cachai? Entonces ya me da esa sensación de que antes de que entren a, porque todo esto antes de que vuelvan a Fat, como que empiezan a agachar un poco el moño también, porque ya no son como que empiezan como que la humildad les empieza a aflorar, ¿cachai? Así como, puta, ya, ¿sabes qué? Puta, ¿sabes qué? Parece que acá tenemos que quedarnos, ¿cachai? Este es nuestro lugar, ¿cachai? A lo mejor cometimos los errores de tratar de intentar algo, de ser popular o de ser una banda grande, pero ya no nos resultó, ya, puta, vamos para acá con los cabros de nuevo, ¿cachai? Así, una wea así me la imagino, weón. Sí, yo creo que es lo mismo. De hecho, lo dicen en un momento que ellos se dieron cuenta cuando están tocando esos festivales como el Pan Rock Bowling, que en el fondo era una comunidad y que en el fondo veían las bandas que ellos no veían o que no tocaban con ellos hace 10, 15 años y se empezaron a dar cuenta, bueno, este es nuestro lugar en el fondo. Correcto, pues al final el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y vuelven a Fat. Y acá tengo que decir, eso mismo quería decir. A mí ese disco, el Protection, cuando salió yo le tenía poca fe en el fondo por lo que había pasado con lo último y como que me había pedido un poco las ganas. O sea, eran discos que lo escucháis una vez y decía, ya, no lo necesito tener.
pero vuelven a Fat con Protection y para mí, a modo muy personal, es el mejor disco después del quiebre, para mí. O sea, no Sí, solo después del quiebre, sino diría que incluso en ese quiebre experimental que tuvieron en el Ignorance y Bliss, a mí me gusta mucho más el disco Protection que los discos que sacaron por Vagrant. sí, no, a mí también, como te digo, aquí vuelve a pasarme lo mismo que me pasó con Good Riddance. Aquí ya es un disco ya, ¡pum!, demoledor, así ya una weá hermosa, perfecta, que ya no te lo podéis perder, pues, te sabéis las canciones, lo vuelves a escuchar reiteradas veces, todo el día, y como que eso pasa, pues, cuando te gusta algo, pues, ¿cachai? Y nada, Protection es genial, weón, es genial. Y con ese disco los vimos, pues, weón. Ah, con eso fueron a promocionarlo a Santiago. Yo también los vi por esa época. Los vi en 2 festivales en Bélgica. Eso a veces me pasa mucho, que he visto bandas así que me gustan como Face to Face en festivales. Y no es lo mismo que verlo en un show de ellos. No es lo No, mismo, no. porque en un festival hacen como una compresión de su show. En el fondo, bueno, las bandas más grandes tocan un show completo, pero en el fondo tocan para un público que es más diverso. En cambio, cuando hacen un show así como de club, como el que hicieron en Santiago, tocan también alguna joyita, lo que la gente quiere Sí, escuchar, lo que los fans quieren escuchar. y hay pura gente que va a ver a la banda, pues entonces en los festivales te encontráis de todo, pues, weón, ¿cachai? En cambio, en un concierto de ellos va solamente, estáis con público jugando de local, pues, weón. Sí, pues eso es. Entonces eso es lo que me queda un poco la espinita. Me gustaría verlo en un club, en un show así de club. ¿Qué te acordáis de ese show? ¿Estabas Puta, emocionado igual o es que no? sabes que en la mañana estaba pensando en eso y me pasó algo súper bacán como en esa época, 2017-2018, weón. 2017-2018, porque vi a No Fanatol contigo, ¿te acordáis? Sí, pues. Vimos a No Fanatol, después vi a Face to Face con el Carlos y después vi a los Gimme Gimmes con el Armando. Entonces, Oh, como que fueron bacanas esos 3 conciertos porque los vi con amigos que no los tengo acá, pues, bueno. Entonces, como que ellos no viajaron al concierto, pero coincidió con sus vacaciones, qué sé yo, y sí. nada, tengo muy buenos recuerdos de esos conciertos. Ahora que dijiste lo de Nofanatol, yo me acuerdo ese día cuando fui al concierto de Nofanatol, yo me volví a Alemania al día siguiente, weón. Y puta, me dio más pena que la concha de su madre, weón. El concierto, como despedirme de todo el mundo, después irme para la Sí, casa y después el otro día viajar, que para el pico. Ahora que sí. nombraste al Carlos y que vio en Face to Face, me acuerdo que el Carlos me contó hace un tiempo que los vio en un festival que se llama Ieperfest, que es un festival de hardcore, creo que es en Bélgica. No sé si en Francia o en Bélgica, pero ahí en el límite. Y tocaron muy temprano, creo que tocaron muy temprano y como era un festival hardcore, la gente no estaba muy interesada y había poca gente viéndolo. Creo que un par de personas. Y dijo el Carlos que tocaron así como si estuviera lleno, que llegaron así pero con una energía y que sonaron increíble y que tocaron, que les llamó mucho la atención eso, la profesionalidad de la banda. Y para el La contraste raja, po, weón. tengo otra historia porque tengo un amigo, ya habíamos nombrado la banda Irish Handcuffs, que son de acá de Regensburg, cerca de Nuremberg. El vocalista, el Florian, tenía una banda antes que se llama Red Tape Parade, que era un poco más grande en Alemania y salía de gira con algunas bandas importantes porque estaban como en la misma empresa de Booking. Y Ujú. estuvieron de gira una semana con Face to Face y me contó que eran difíciles. Me dijo, son personas difíciles. Me dijo que Confirma un poco todo lo que hemos hablado. sí, me dijo que igual eran buena onda, que él no esperaba tampoco más, pero dijo que lo que no le gustó mucho fue que como cuando tocaron un par de shows en un par de ciudades chicas en Alemania, que no fue mucha gente y como que se timaron, como que él sintió que el show lo hicieron mal. De hecho, creo que en Essen, que es una ciudad acá en Alemania, tocaron y incluso así como con pocas ganas y cambiaban las letras, cantaban otras cosas y que la gente estaba así como un poco choqueado. Así que bueno, tener los contrastes ahí. Sí, sí. Polémico, como siempre. Siempre por la cornisa, entre el bien y el mal. Así con Protection, po. Protection.
Sí, Increíble. caso. Oye, Increíble. hay un video en el canal de YouTube de Fat donde el Scott Shiflett toca un tema del Protection en el bajo y lo muestra ahí. Es increíble, cómo suena. Yo dije, wow. No, grande Scott. Grande Scott. Dijimos que hoy día salió el disco nuevo, pero entre medio también se mandaron ahí algunas cosas. Lo hablamos también en el capítulo de Live in a Dive. Volvieron a sacar un disco en vivo, esta vez como un Live in a Dive de la serie de Fat Records, el último de hecho. Y también sacaron un disco acústico, un poco experimental, que yo lo encuentro malito. A mí no me gusta. Una Sí, mierda. lo encuentro muy producido. Me imagino que también es por... A veces trato de ser un poco más abierto en cuanto a esas cosas, porque me imagino que lo hacen también para tener otra opción de salir de tour. O sea, porque si es que salir de tour con una banda completa es más complicado a veces. En cambio, si hacen un disco acústico, pueden salir Scott y Trevor de a dos en un auto, llevar un par de guitarras acústicas y tocar en cualquier bar. Entonces me imagino que esa es la razón por la cual una banda que vive de esto lo hace. Entonces, en ese sentido lo acepto un poco, pero lo escuché hoy día de nuevo. Creo que lo escuché cuando salió, no me gustó, lo escuché hoy día y dije, no es lo mío. No sé si a alguien le gustará. Si a alguien le gusta, escríbanos por ahí y refiendan el disco. Me gusta el disco acústico de Face to Face, me cambió la vida, pero a mí no me gusta. Sí, comparto tu sentir. Tampoco me gusta mucho. Pero ¿sabes que Trevor tiene un par de temas acústicos por ahí, por algunas canciones, y no están mal? No están mal. Porque como decíamos hace un rato, la voz de Trevor es especial, es una voz privilegiada, muy en la onda de Mike Ness, así como melancólico, como saliendo de las adicciones casi. Pero a veces funciona y a veces no nomás. Pero, Sí. insisto, son solo apreciaciones personales, no decimos que los discos sean malos. Como dice Mati, si alguien tiene algo que decir al respecto, lo esperamos. Oye, ahora anda de gira con Raz, con su amigo Raz también. La voz de Trevor, como lo dices tú, uno sabe que es de él. Es como esas típicas voz características que tú la escuchas y dices, esto es Face to Face. Sí. En sus experimentos también, él estuvo metido en un par de proyectos ahí un poco electrónicos. Una que se llama The Legend of Doom, que hacía mashups, así entre dos canciones, un poco canciones pan rock y canciones como de este emo revival, donde ponía temas incluso hasta de My Chemical Romance con Descendants mezclado. El disco no se puede encontrar porque dijo, según sus palabras, tuvo problemas con los derechos de las canciones, así que los sacaron. Hace 2 años sacó un disco electrónico también instrumental que se puede encontrar en Spotify. Se llama el proyecto Icarus, Daedalus, y es con su hijo. Interesante igual. Interesante. Y después en el 2020 sale un segundo volumen del Standard Practice. No sé si lo has escuchado. No lo he escuchado, pero está en Spotify, lo pueden buscar ahí. Y ahí aparecen Coma Girl de Joe Strummer, aparece Bad Reputation. No, también está súper bueno. A mí en verdad, personalmente me gustan mucho los covers. Y me gustan mucho los covers así como haciendo un cover en tu estilo, en tu estilo de banda. ¿Cachai? Me gusta mucho eso. Entonces, de hecho, tenemos una playlist ahí en el canal de Mixtape Lore que se llama On The Cover. Síganla, porque van a encontrar de todo. Pusiste una de Matt Cadiz. A mí me gusta el disco de covers de Matt Cadiz. Me gusta el que hacen de Against Me. Lo encuentro espectacular. Oh, está filete ese. El de Green Day también está muy bueno. Sí. Oh, verdad. Sí, eso me gusta también lo que decís tú, de ponerlo un poco en su estilo. Le voy a poner una escuchar de Face to Face. Ni siquiera me di cuenta. Quizás no está en Spotify en Alemania. Puede ser. Pues. Agregaremos alguno a la playlist de este capítulo. Standard Practice, volumen 2. Mira tú, salió por el sello de Trevor seguramente, Antagonist Records. Antagonist. Correcto. Así que eso es la historia de Face to Face, un poco rara, un poco interesante, tantos sellos buscando, es como la historia es para hacer un documental para todo público en el fondo, cómo buscar el éxito y no lograrlo y revivir de las cenizas de la frustración para volver a tus orígenes y quedarte, como dicen ellos, en la familia de Fat Records, que es como para ellos una comunidad. De hecho, en el podcast con Toby Morse dice Trevor que
Fat es el único sello que siempre les pagó los royalties. Cada 6 meses le llegaba el cheque y ninguno otro se portó así. Es lo que hemos hablado siempre, pues, weón. Es lo que hemos hablado siempre. Aparte del sonido, Fat, lo que quieras, la familia Fat yo creo que es lo más importante y las mismas bandas lo destacan. Ya no es la primera vez que escuchamos decir que Fat es el único sello que le responde, en el sentido de pagar, qué sé yo. Entonces, puta, weón. Por eso estamos haciendo todo esto, porque al final hay muchas veces que la ética o la manera de trabajar o todo el mundo que rodea a Fat a veces es mucho más importante que la misma música, pues, weón. ¿Cachai? O sea, llegamos por la música, pero después vamos averiguando otras cosas que al final son bacanes, pues, weón. Así como decir, puta, qué bacán, weón. Me gustaría trabajar ahí, weón. Una wea así, ¿cachai? Sí, obvio. Así que eso es la comunidad. Y para ir cerrando acá a propósito de comunidad, gracias a la comunidad de nosotros de Gordo Podcast por sus mensajes, por sus saludos. Lo decimos en cada capítulo, pero no nos cansamos de decirlo porque en el fondo lo hacemos para eso, para ir conociendo bandas, para ir compartiendo nuestra experiencia, la misma nostalgia, revivir bandas como con Face to Face, ahora que están aún vigentes, conocer nuevas bandas, vamos a ir pasando ahí por las nuevas incorporaciones de Fat. En los próximos capítulos tenemos algunas sorpresas preparadas también. Y a Landy se le había ocurrido un concurso, así que... Este es el momento de decirlo. Sí. No quisimos darle tanta vuelta. Fue muchas gracias de nuevo, como dice Mati, a toda la gente que nos escribió y nos comentó la respuesta que era sobre el Physical Fatness, volumen 3, del capítulo anterior. Así que la vamos a hacer cortita. La primera persona que nos escribió fue Sebastián Bravo Trigo. Nos contactaremos contigo para entregarte tu premio. Eso Oye, es todo. el Sebastián nos escribió, no lo conozco, le digo a Sebastián, pero nos escribió inmediatamente, o sea, posteamos el capítulo y lo escuchó inmediatamente y nos escribió, así que se lo ganó ahí. Y eso, pues tenemos un par de cosas pensadas para el futuro también, así que en el fondo ir regalando cosas, ir compartiendo cosas. Envíenos sus fotos cuando sale un capítulo y si tienen discos o memorias de Face to Face, envíenos sus fotos y las vamos a ir posteando también en el bonus track. Sí, eso es importante. Instagram a veces, o sea, Instagram nos deja solamente poner 10 fotos de imágenes, pero la idea aquí es que compartamos entre todos. Pues si tú tienes discos de alguno de los capítulos que hayamos hecho, o de este mismo, o no sé, o cualquier cosa relacionada al sello, etiquétanos, súbelo, compártelo, envíalo. Nosotros lo vamos a estar compartiendo. De eso se trata, en verdad, hacer esto un poco más entretenido nomás. Nada más que eso, ninguna otra pretensión. Y tenemos muchos chiches de regalo, así que vamos a ir soltando ahí de a poquito algunas cosas que tenemos preparadas. Sí, la estamos juntando ahí también. Quizás podemos hacer una gran bolsa de Navidad como en Fat Records. De hecho, estamos pensando en una gran bolsa navideña. Así que atentos a seguir nuestros capítulos. Se vienen muchas novedades. Yo estoy listo, Mati. Sí, yo también. Nos vamos despidiendo. Nos alegramos por el disco nuevo Face to Face. Lo vamos a escuchar esta semana. Y esperamos el vinilo también que va a salir por la gran demanda y el COVID. Se ha atrasado un poco la producción de vinilo, así que va a salir el disco en un par de meses. Nos va a llegar ahí. Y cuando llegue lo vamos a postear como siempre. Y nos vamos. Te va a llegar primero que a nosotros, weón. Todo más seguro, como siempre. Que ahora lo están haciendo en Europa. Ah, mira. ¿Sabías eso? ¿No? Lo están haciendo en Europa porque las plantas en Estados Unidos están llenas y el proveedor que hacía del plástico también se quemó el año pasado, se quemó la fábrica y ahora están haciendo los discos de Fat acá en Europa. Lo distribuye Kings Road, que es esa empresa como de Epitaph que también tiene una filial en Europa. Entonces lo hacen acá y lo envían de acá hacia allá. Por eso lo recibo inmediatamente. La semana pasada recibí el de Strongout, el Teenage Westside Blues, la edición de 25 años. Y me llegó inmediatamente. Mira, que eso es la suerte del primer mundo. Eso. Envídiame. Bueno, ya muchachos, estamos listos. Muchas gracias. Hablamos, nos vemos. Aguante gordo.